Señor, en casa. Gracias, Señor, por ella, por sus hijas también. Bendícelas, cuídalas a ellas también. Y Padre, también te rogamos en general por los hermanos adultos mayores, Señor, que no hemos visto. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, por su salud, por su vida espiritual, Señor, por su vida familiar. Te rogamos que también podamos estar atentos como iglesia, poder ayudar a los hermanos que están en alguna necesidad, Señor, y estar presentes como una familia espiritual, Señor, para ellos. También te pedimos por Inés, Señor, ella está bastante delicada de salud, Señor. Te rogamos primeramente por su vida espiritual, por su salvación, Señor, que ella pueda reconocerte como Señor y Salvador a través de esta situación, Señor. Anímala, anima a su familia, a su esposo, Señor. Te ruego que también usted sea usando al pastor Rafa, Señor, para que pueda seguir hablándole de ti, Señor, y a través de esta situación ellos puedan conocerte. Y te rogamos que ojalá no llegue a algo tan grave como alguna amputación o algo así, Señor, sino que ella pueda mejorar antes, Señor, y que esto no sea necesario. Te rogamos también por los niños, Señor, de la iglesia, por cada uno de ellos, Señor, por Marquito, Lazaray, Elías, Señor. Gracias porque tú les has dado salud, vida también, y ellos han podido estar aprendiendo con las enseñanzas que le han dado los tíos también. Te rogamos que tú estés trabajando en sus corazones, Señor, que ellos te reconozcan como Señor, como Salvador, que se den cuenta, Señor, de su pecado y se arrepientan, Señor, y se vuelvan a ti y sean hijos tuyos, Señor. Te rogamos por otros niños más que puedan llegar también, que también nosotros como iglesia estemos recordando esto y estamos invitando a otros niños a la iglesia para que puedan estar también recibiendo estas enseñanzas, Señor, y pudiendo conocerte. También, Señor, te pedimos por Ramón, Señor, gracias porque él está un poco mejor dentro de lo que él estuvo, Señor. Te rogamos que él pueda seguir mejorando, Señor, que tú sigas obrando en su vida, él te conoce, también su familia. Te pido que sigas obrando también en ellos para que ellos cada día se acerquen más a ti en medio de esta situación, Señor, y ayúdalo a él en cuanto a su salud para que pronto ya pueda estar totalmente bien, Señor, recuperado. Y gracias, Señor, porque tú lo has mantenido hasta ahora, Señor. Te rogamos por todas estas cosas, confiando en que usted hace lo mejor y están en sus manos, Señor, y usted ya está orando en él. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, entonces ahora nos vamos a poner cómodos, ya todos los niños. Llegó la hora de nuestro video clase, ya. ¿Se acuerdan en qué lección estamos, no? A ver, Saray, Marquito, ¿cuál lección tocará hoy día? ¿Qué número? Llevamos harta, ¿eh? Llevamos harta. Les doy una pista. Hoy día estamos en la lección número 18, ¿ya? ¿Y qué estamos viendo? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué estamos viendo? Ah, bien. La oración, ¿cierto? Ya. Entonces nos vamos a poner cómodos ahora. Vamos a reproducir el video de la lección del día, ¿ya? Atentos a la pantalla. Igual aquí lo ves. Eso. Es la banca de los niños. Sí.
importante que es hablar con Dios, agradecer por lo que hace en mí y decirle que soy tan feliz. Orar es hablar con Dios, ahora mi ritmo tiene sabor. Él tiene tantos regalos para mí que todavía yo no conocí. Orar es hablar con Dios, ahora mi ritmo tiene sabor. Él tiene tantos regalos para mí que todavía yo no conocí. Bueno, niños, espero que estén muy bien. Hoy, al igual que los dos últimos domingos, vamos a seguir aprendiendo más sobre la oración. Ya sabemos que a través de la oración podemos acercarnos a Dios y podemos conversar con Él. El domingo pasado, el tío Rafa nos comenzó a enseñar una guía que pueden encontrarla en la Biblia, que es la forma en que Jesucristo enseñó cómo se debía orar a Dios. Y hoy día nos toca ver los últimos 3 puntos o las últimas 3 peticiones que aparecen en esta guía sobre cómo orar a Dios. La primera petición que veremos hoy día es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta petición da cuenta de que Dios es el único que puede suplir todas nuestras necesidades. Es Él el que nos da los alimentos, la vestimenta y todo lo que necesitamos para sobrevivir en nuestro día a día. Pero la Biblia nos dice que Dios ya conoce todas estas cosas. En Mateo 6:8 dice: vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. Y también en la Biblia, Mateo 6:26 nos dice que Dios se preocupa por estas cosas. Dice: Él se preocupa de alimentar a las aves, mucho más se va a preocupar por vosotros. Sin embargo, aunque sabemos que Dios ya conoce cuáles son nuestras necesidades, es importante de que nosotros reconozcamos que es Él el que nos provee y que todas las cosas que nosotros tenemos son suyas. Y por lo mismo, cuando tengamos necesidad de algo, es a Dios a quien debemos pedirle. La segunda petición es: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta petición es muy importante, ya que a pesar de que nosotros conocemos a Dios y tratamos de obedecerlo, día a día seguimos pecando debido a nuestra naturaleza pecadora y a que nos rodea constantemente la maldad. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, debemos arrepentirnos de corazón, tratar de no volver a hacerlo y, lo más importante, confesarlo a Dios y pedir perdón por desobedecerlo. Por otro lado, esta petición nos dice que debemos perdonar a quienes nos hacen daño, cosa que quizás es mucho más difícil que pedir perdón a Dios por desobedecerlo. En Efesios 4:32, Dios nos llama a perdonarnos los unos con los otros, tal como Él nos perdonó a través de Jesucristo. Y si Dios, siendo santo, perdonó nuestro pecado y nos libró de la muerte eterna, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? Es por esto que en nuestra oración diaria es importante que le pidamos a Dios el amor necesario para poder perdonar a las personas que nos hacen daño. Y la tercera y última petición es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta última petición es muy clara. Ya dijimos que nosotros vivimos rodeados de maldad y que también dentro de nosotros hay maldad. Pero Dios tiene poder sobre nuestra vida, entonces debemos pedirle en nuestra oración que Él nos dé la fuerza y la sabiduría para poder soportar las tentaciones diarias. En Lucas 22:40 Jesús le dice a sus discípulos que deben orar para resistir la tentación. Jesús fue tentado, pero Él resistió, Él no cayó. Y al igual que Jesús, nosotros debemos pedir en oración a Dios de que nos dé la fuerza para poder
hacerle frente a la tentación y no caer en ella. Es importante decir que esta guía nos enseña los puntos importantes que deben estar presentes en nuestra oración. Eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que aprender esta oración de memoria y repetirla todos los días. La misma Biblia nos dice en Mateo 6:7, y orando no uses vanas repeticiones. Dios no va a escuchar más tu oración si es que tú dices palabras lindas o complicadas o palabras que rimen. A Dios le importa que tú le hables desde tu corazón con respeto, con reverencia, y que todo lo que pidas sea con fe en que Dios tiene el poder para lograrlo, para apoyarte, para ayudarte y para darte lo que necesitas. Y el versículo lema de esta lección está en la Biblia, en el libro de Mateo 6:33, y dice así: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Y esta lección continuará en la sala de clases. ¡Nos vemos! Bien, agradecemos ¿cierto? Al Señor por la lección del día de hoy, muy entretenida, nos enseña también algo muy importante. Terminamos de ver cuáles son los puntos más importantes de la oración, así que como decía la tía Belén, también los vamos a seguir viendo en nuestras clases de hoy día, ¿ya? Así que vamos a tener nuestra clase para los niños. Eso sí, antes de pasar, bueno, vamos a pasar al tiempo de la enseñanza, vamos a cantar un coro más, ¿cierto? Tenemos uno más. Tu amor por mí. Pongámonos de pie para cantar. Más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy
Vamos a ir a Marcos, capítulo 12. Vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Y bueno, vamos a continuar viendo lo que estábamos cantando recién, ¿cierto? Estábamos cantando que Jesucristo es Rey. La verdad es que toda nuestra reunión, todo el culto gira, ¿cierto?, en torno a la persona del Señor Jesucristo, que es el que nos lleva a estar en comunión con Dios, ¿cierto?, y a cumplir el propósito de Dios, porque si no estaríamos completamente separados de Dios. Y la verdad es que todo lo que hacemos en la reunión es de mucha edificación para nosotros. Las alabanzas, la enseñanza de los niños. Yo digo, hay que sacarle provecho porque de una forma resumida se están enseñando verdades muy fundamentales, que es importante que obviamente nosotros podamos profundizar. Pero casi, yo estaba viendo recién el video ahí de la enseñanza de la Belén, y casi cada cosa que se dice tiene una importancia muy potente doctrinalmente, ¿ya? Solo que se entrega de una forma sencilla, porque la enseñanza va apuntando a los niños. Yo veía también todos los dibujitos, ¿cierto? Todas las cosas que uno hace para... Nata dice que yo sobreexagero, sobreactúo cuando me toca a mí hacer la clase de los niños. Pero es precisamente eso, ¿cierto? Para poder llevar esta enseñanza de la palabra de Dios a ellos. Ahora, yo pensaba, hay un peligro también que pasó en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿ya? Porque la gente, cuando escuchaba las parábolas, la gran mayoría se quedaba solamente con la historia de la parábola, pero no venían al conocimiento de la verdad, ¿ya? Escuchaban, pero no escuchaban, no entendían. Y solamente algunos, ¿cierto? Bueno, sus discípulos principalmente se acercaban, le preguntaban, y ellos llegaban entonces al conocimiento de la verdad. Entonces uno en la iglesia puede cometer el mismo error, quedarse con los adornos, ¿cierto? Con lo que está en torno, y dejar pasar el verdadero contenido. Entonces es súper importante que siempre estemos espiritualmente muy atentos a todo lo que hacemos en el contexto de la iglesia. Vamos a orar, ya, antes de ir a la escritura, en Marcos capítulo 12, va a ser hoy día del versículo 13 al 17. ¿Ya? Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17. Pero vamos a orar. ¿Quieren ponerse de pie para que oren en una posición distinta, en realidad? Querido Padre Celestial, queremos seguir delante de tu presencia, mi Señor, y volver a recordar que estamos delante de ti, Señor, que hemos venido para adorarte, Señor, para que tú en este tiempo seas el centro, Padre Celestial, de nuestros pensamientos, Padre, y de todo nuestro ser. Siempre has de serlo, pero en este momento de manera especial queremos estar concentrados, Señor, para fortalecernos espiritualmente en ti y en la comunión también que podemos tener. Y al ir a tu palabra, Señor, que es nuestro principal alimento, también oramos, Padre, que tu Espíritu Santo obre para que podamos asimilarla, comprenderla, Señor, atesorarla, guardarla y aplicarla a nuestra vida, para que podamos vivir conforme a tu voluntad y ser bienaventurados, Señor, como tú quieres que seamos tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento nomás. Bueno, llegamos a un pasaje que contiene una de las frases más populares, ¿cierto? Fuera del contexto de la iglesia, esta frase se repite muchas veces. Al César lo que es del César, ¿ya? Yo diría que junto con otra frase, como digo, que es muy conocida también popularmente por gente quizás que incluso vive en un contexto cristiano, como en nuestro país, ¿cierto? Se conoce obviamente del cristianismo, pero tal vez yo creo que hay muchas personas que nunca han leído la Biblia, o se han leído algo, ha sido algún párrafo por ahí, ¿cierto? Pero nunca han pasado mucho tiempo en la Biblia, pero conocen estas frases, ¿ya? Al César lo que es del César, o la otra es no solo
de pan vive el hombre, ¿cierto? Pero se aplican en cosas que no tienen nada que ver con la enseñanza de la Escritura. Y fíjense qué interesante que el mundo, ¿cierto?, se ha apropiado de estas frases como que fueran refranes: al César lo que es del César, ¿cierto? Como diciendo, hay que dedicar esta cosa a lo que le corresponde, algo así, ¿cierto? No solo de pan vivirá el hombre, como que hay otras cosas, se ocupa en ese contexto. Pero fíjense que en las dos frases se comen la segunda parte, que es la parte que menciona a Dios, ¿cierto? Al César, vamos a ver hoy día, o dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es interesante que se comen esa parte, ¿cierto?, que es precisamente la más importante. Por eso es que sacan totalmente de contexto estas frases, aunque sean muy conocidas, ¿ya? Vamos a leer el pasaje, entonces ahí, Marcos 12, 13 al 17, dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Estaba buscando, había traído una moneda, un denario, pero se me perdió. La mandé a buscar directamente a un museo en Palestina. No. Pero bueno, a lo mejor por ahí después la encuentro, ¿ya? Entonces, ahí está la historia. Yo creo que es más o menos conocida por la mayoría, pero vamos a ir profundizando y reflexionando, y vamos a ubicarnos en el contexto cronológico, ¿ya?, de esta pregunta que le hacen al Señor Jesucristo. O pongámonos en el lugar, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes en qué lugar está el Señor Jesús acá? Cuando le hacen esta pregunta, está en el templo, ¿ya? Muy bien. Y esto más o menos comienza, ¿ya?, en el versículo 27 del capítulo 11, esta conversación con quienes le hacen la pregunta, ¿ya? Pero o vamos a ubicarnos mejor en el contexto más amplio. Ya estamos en la última semana, antes de que el Señor Jesucristo vaya, ¿cierto?, a la cruz. Estamos en la semana de la pasión, como se ha llamado. Y esta semana comienza el día domingo, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes qué sucedió el día domingo de la semana de la pasión? Jesús llega o entra en la ciudad de Jerusalén, alcanza a escuchar el murmullo, ¿ya?, entrando, o sea, montando un burrito, ¿cierto?, un pollino, indicando que Él es el Mesías, Él es el Rey de Israel, y la gente lo aclama como el Mesías de Israel. Y yo pensaba un poquito en la mañana y como el Mesías de Israel. Cuando yo pienso en el concepto del Mesías, ¿cierto?, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, siempre digo el Mesías de Israel y el Salvador del mundo, que es la identidad completa en ese sentido de la misión del Señor Jesucristo. En ese momento las multitudes, la gran mayoría, lo aclama como el Mesías de Israel, pero desconocen, ¿cierto?, que Él también es el Salvador del mundo y que iba a morir en la cruz y iba a resucitar al tercer día para ser el Salvador del mundo. Esa parte, la gran mayoría de la multitud, ¿cierto?, que lo aclama ese día domingo, la desconocía, ¿ya? Entonces espero que nosotros sí sepamos, ¿cierto?, que Jesús es el Mesías de Israel y el Salvador del mundo también. Eso sucede entonces el día domingo, ¿cierto? Cada día de esta semana, dijimos, Jesús se va a Betania, que era una aldea que estaba cerca
de Jerusalén, donde vivía Lázaro, Marta y María. Era el lugar donde Jesús generalmente se hospedaba cuando iba, ¿cierto?, a Jerusalén. Entonces se va el domingo en la noche a Betania, y al otro día en la mañana, día lunes, ¿cierto?, va otra vez hacia el templo, y ahí encuentra una higuera, ya hago para ver si están, una higuera que tenía muchas hojas pero no tenía fruto, y Jesús le dice: nunca más nadie coma fruto de ti. Jesús se acerca, ¿cierto?, a buscar fruto y no lo halla y maldice la higuera, y luego sigue su camino hacia el templo, y cuando llega al templo él comienza a expulsar a los mercaderes, ¿cierto?, que se habían instalado allí en el templo, una limpieza del templo, una purificación del templo. Eso es el día lunes, ¿cierto? Jesús otra vez se va a Betania, martes en la mañana vuelven hacia el templo, y al pasar los discípulos se dan cuenta que la higuera, ¿cierto?, a la cual Jesús había maldecido, está completamente seca. Y ahí Jesús aprovecha de enseñarles acerca de la fe y del perdón. Camino hacia el templo día martes en la mañana, Jesús llega al templo, está ahí enseñando, ¿cierto? Y vienen entonces los principales sacerdotes, los escribas y algunos de los ancianos, y le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Refiriéndose seguramente a la purificación del templo que había hecho el día anterior, ¿cierto? Y probablemente al ministerio en general de Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Cuestionando estos líderes religiosos la autoridad de Jesús. Este grupo, ¿cierto?, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, eran parte del tribunal más alto, ¿cierto?, de la instancia de autoridad más alta de Israel en ese momento, que era el Sanedrín, que era una especie de parlamento, ¿cierto?, formado por unos 70 hombres, y entre esos hombres estaban estos grupos mencionados aquí: los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Entonces este era un grupo que representaba, ¿cierto?, a la corte o al parlamento más alto de Israel, cuestionando la autoridad del Señor Jesucristo. Jesús responde, ¿cierto?, con otra pregunta. Recuerdan si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, y después de eso el Señor Jesús relata una parábola de los labradores malvados. Recuerdan que un hombre, ¿cierto?, planta una viña y la deja a cargo de estos labradores, que son labradores malvados. Y los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, cuando termina Jesús de contar esta parábola, entienden que se estaba refiriendo a ellos, porque ellos eran la autoridad, ¿cierto? La viña representaba a Israel, el dueño de la viña representaba a Dios, por lo tanto los que estaban a cargo de la viña eran los líderes de Israel. Entonces ellos entienden que estos labradores malvados eran ellos. Y dice ahí entonces el versículo 12 del capítulo 12, que ellos procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Entonces ellos procuraban prender, atrapar a Jesús, porque ellos entendieron claramente que Jesús se refería a ellos con esta parábola, ¿ya? Entonces, versículo 13, cuando dice allí: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. ¿Quiénes son los que envían a algunos de los fariseos y de los herodianos? Son este grupo, ¿cierto? Este grupo que representaba a la autoridad más alta del parlamento judío en ese momento, ¿cierto?, el Sanedrín. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, este grupo, son los que envían a algunos de los fariseos y de los herodianos, y ahí entonces entramos al contexto, ¿cierto?, de la historia que nosotros estamos viendo. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. ¿Con qué propósito? Claramente lo dice ahí, ¿cierto?, el versículo 13, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Para que les sorprendiesen, literalmente significa cazar, atrapar, ¿cierto? Querían atrapar a Jesús, querían pillarlo en algún error que él cometiera,
Y el Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, está relatada esta misma historia, agrega que el propósito era atraparlo, ¿cierto? Sorprenderlo en alguna palabra para entregarlo a las autoridades romanas. Eso era el propósito de ellos. Ellos ya habían decidido la muerte de Jesús, ¿ya? De hecho, en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, cuando Jesús está iniciando su ministerio y comienza a tener roces con los religiosos, ya en el capítulo 3, versículo 6, aparecen también esta misma dupla de los fariseos y los herodianos que se pusieron de acuerdo para destruir a Jesús. O sea, ya hacía bastante tiempo que los líderes religiosos habían decidido, ¿cierto?, ponerse en contra del Señor Jesucristo, en contra del ministerio de Jesús. Qué tremendo error, ¿cierto?, están cometiendo, pero ya esto de hace mucho tiempo ellos habían decidido incluso la muerte, la destrucción del Señor Jesús. Entonces, el único propósito de estas autoridades religiosas y de este grupo de espías, como lo llama también otro de los evangelios, es simplemente atrapar a Jesús con el propósito de acusarlo para llevarlo a la muerte. Los líderes religiosos, qué maldad, ¿cierto? Podemos ver nosotros en ellos y en sus vidas. Un poquitito para profundizar y entender quiénes son los fariseos y quiénes son los herodianos, ¿ya? Yo creo que los fariseos, ¿cierto?, los conocemos un poquitito más. Los fariseos eran un grupo religioso nacionalista, muy apegado a las leyes, muy apegados, según ellos, a la ley de Dios, pero tan apegados a la ley de Dios, al Antiguo Testamento, especialmente los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cierto?, el Pentateuco, los libros escritos por Moisés, tan apegados que le habían agregado, como hemos visto muchas veces, un montón de reglas y tradiciones que habían terminado anulando la palabra de Dios, ¿ya? Eran un grupo muy hipócrita, muy legalista, muy criticones, ¿cierto?, de los demás. Por ahí tenemos en los evangelios una escena donde hay un fariseo orando, ¿cierto?, y hay un despreciado publicano, estos cobradores de impuestos, orando, y Jesús dice que el fariseo oraba consigo mismo, ¿cierto? Gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres. ¿Ya? No sé, blasfemos, pecadores, no recuerdo las cosas que no soy como los otros. Y yo hago diezmo, voy a la iglesia, no sé, hago esto y esto otro, ¿cierto? Muy legalistas, muy orgullosos de ser apegados a sus tradiciones, por lo tanto también muy nacionalistas. Ahora, recuerden también esto para entender el contexto de la historia. Por el hecho de ser nacionalistas y por el hecho de ser muy apegados a las tradiciones y por el hecho de ser muy religiosos, los fariseos en general tenían buena llegada con el pueblo los respetaba. Nosotros tenemos un concepto negativo de los fariseos, pero en ese tiempo los fariseos tenían respeto por parte del pueblo. Ahora, ese respeto, ese reconocimiento, ¿cierto?, ellos lo habían visto amenazado por el ministerio de Jesús, porque la gente se daba cuenta que la autoridad de Jesús era distinta a la autoridad de los religiosos, entonces ellos se vieron amenazados también. Pero recuerden eso, eran muy apegados a las tradiciones, eran muy, para usar una palabra moderna, conservadores, ¿cierto?, y eran muy nacionalistas. Y era un grupo religioso. Los herodianos eran un grupo político, y el nombre lo dice todo, estaban a favor de Herodes, ¿cierto? Herodes era un rey o una familia real, en realidad habían varios Herodes. En ese momento estaba gobernando en Galilea y Perea Herodes el tetrarca, y los herodianos querían que Herodes el tetrarca, hijo de Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños cuando Jesús nació, los herodianos querían que Herodes el tetrarca fuera otra vez rey de todo Israel, porque en ese momento había un gobernador romano, ¿cierto?, gobernando en Judea. En ese momento era Poncio Pilato. Entonces los herodianos eran pro Herodes. Ellos querían que Herodes fuera el rey. Ahora Herodes
gozaba con el respaldo de Roma, ¿no? Herodes gozaba con el respaldo de Roma, por lo tanto, los fariseos eran nacionalistas, eran contrarios a Roma. La familia de los Herodes se habían criado, la mayoría de ellos, los hijos especialmente de Herodes el Grande, se habían criado de hecho en Roma. Y ellos vivían, ¿cierto? Y querían vivir como romanos y querían implantar en Israel las costumbres romanas. Había mucha gente que lo veía con buenos ojos, porque la administración romana traía estabilidad y también traía avances en estructura y esas cosas. ¿Entiendes? Los romanos, a veces también nosotros creamos caricaturas, pero los romanos no eran solamente esos soldados crueles que nosotros vemos burlándose del Señor Jesús y todo eso. En general, ¿cierto? Los romanos procuraban, las naciones que conquistaban, traer una administración que trajera estabilidad y que trajera paz. Y Herodes en ese sentido representaba eso, y los herodianos apoyaban esto. Estaban abiertos también a la cultura griega. Entonces fíjense, los fariseos eran nacionalistas y estos estaban abiertos a las culturas extranjeras. Podríamos decir eran más liberales, conservadores, liberales. Eran totalmente opuestos ideológicamente, pero se ponen de acuerdo para ir contra el Señor Jesucristo. Y yo creo que ahí hallamos una aplicación, porque nuestro país, y no solo nuestro país, Latinoamérica, ¿cierto? Nuestro mundo, está viviendo tiempos muy polarizados. Ni los conservadores ni los liberales, hermanos míos, el reino de Dios. ¿Ya? Entre paréntesis, eso. Entonces ahí teníamos grupos totalmente opuestos ideológicamente contra el Señor Jesucristo. En el mundo no vamos a encontrar la respuesta, ni en un lado ni en el otro. Siempre la respuesta está, ¿cierto?, mirando hacia el reino de Dios. Entonces, estos son los dos grupos enviados por los líderes religiosos, ¿cierto?, los representantes del Sanedrín, para sorprender, para atrapar a Jesús. Finalmente, para intentar llevarlo a la muerte. También para contextualizar, este va a ser el primer debate, ¿ya?, por decirlo así, el primer debate entre Jesús y sus enemigos. En este caso, ¿cierto?, va a ser con los fariseos y los herodianos por el tema del tributo. Si ustedes miran en su Biblia un poco más adelante, en el versículo 18, van a ver que aparece otro grupo, ya del cual probablemente vamos a hablar más adelante, los saduceos, ¿cierto? Y ellos vienen a hacerle una pregunta, a debatir con Jesús sobre el tema de la resurrección. Y después vamos a ver que viene un escriba en el versículo 28 y discute con Jesús sobre el gran mandamiento. Entonces, este día martes es muy intenso intelectualmente hablando. Ponen a prueba al Señor Jesús con preguntas difíciles. Y finalmente vamos a ver que es Jesús el que le hace una pregunta a ellos sobre la identidad del Mesías, del Cristo, que era un concepto, ¿cierto? Una persona que ellos esperaban y que no sabían que estaba ahí y que estaba debatiendo con ellos. Pero esa va a ser el último debate, en el cual ya no es una pregunta contra Jesús, sino que es una pregunta que Jesús le hace a los que estaban allí escuchando. Pero ahí, como decía, para que nos podamos ubicar en el contexto. Todo eso sucede, ¿cierto?, en el día martes. Fue un día de debates, ¿ya?, con estos sabios, o estos líderes religiosos ahí del pueblo. Llegan entonces los fariseos, o este grupo de fariseos y herodianos, donde Jesús, versículo 14, dice, viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¡Wow! ¿Es cierto? Vienen con palabras lisonjeras, vienen adulando al Señor Jesús. Ahora, todo lo que dicen de Jesús, increíblemente es verdad.
Pero tristemente, ellos no creían en el Señor Jesús. Uno puede entender intelectualmente el Evangelio. Uno puede entender intelectualmente y conocer mucho de la persona del Señor Jesús. Sin embargo, no haberse apropiado de Él, no haberlo reconocido de verdad, de corazón, como el Salvador y el Señor. Fíjense, ellos conocen a Jesús, conocen las virtudes de Jesús, pero no creían en Jesús. Hipócritamente, y lo consigna, ¿cierto?, el Evangelio también, hipócritamente, pues hipócrita es alguien que aparenta, ¿cierto?, lo que no es. Y en este caso ellos estaban diciendo una cosa, pero en su corazón había otra. Pero insisto, todo lo que ellos dicen es verdad. Primero le llaman maestro. Sin embargo, el día anterior estaban cuestionando su autoridad. Pero ahora le llaman maestro. Recuerden que ese término, ¿cierto?, se usaba para los líderes religiosos que le enseñaban, tenían la autoridad para enseñar. Entonces es como que ellos estuviesen reconociendo en Jesús la autoridad para enseñar. Pero no era así, porque no estaban dispuestos a someterse, ¿cierto?, a obedecer las enseñanzas del Señor Jesús. Pero le llaman maestro. Eres hombre veraz, eres verdadero. Y eso es cierto, ¿cierto? Bueno, Jesús es la verdad y la vida. Y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, como diciendo, a ti no te preocupa la gente. Tú enseñas la verdad, ¿cierto? Estés con los ricos, estés con los pobres, estés con los religiosos o estés con los paganos, tú eres igual, vas a enseñar de la misma manera. No cambias de acuerdo a las circunstancias o a la persona con la cual estés. ¿Cuántas veces nosotros, cierto, somos muy distintos a eso? ¿Ya? Depende de con quién estemos o depende del contexto en el que estemos. Y eso se ve muy fuerte hoy en día. Hoy día que se graba todo, ¿cierto? Precisamente, ¿se dan cuenta ustedes cuando, no sé, un político o algún tipo de líder está con su gente? Llega y larga cosas contra el bando contrario, ¿cierto? Y alguien lo graba, lo publica y tiene que venir a desdecirse, a pedir disculpas y a explicar que no fue lo que quiso decir, ¿cierto? Como decía algún deportista por ahí, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, ¿cierto? Salen a dar este tipo de explicaciones. ¿Por qué? Porque dicen cosas, se muestran de una manera cuando están con los que están a su favor y se muestran de otra manera, andan con cuidado. Jesús no tiene cuidado de los hombres, porque Él no se fijaba en la apariencia de las personas, sino que Él simplemente se preocupaba de la verdad. Entre paréntesis, a mí me llama la atención porque cuando la gente sabe que uno es pastor, se pone más espiritual. Si están acostumbrados a decir garabatos, por ejemplo, no dicen ningún garabato, no sé cómo lo hacen, yo no sé si sería capaz de hacerlo. ¿Ya? Pero no, a veces a los que son más sinceros se les escapa, perdón, el pastor y cosas así, porque la gente se preocupa. Bueno, a veces hay un tema de respeto, de prudencia, también hay que considerar eso, ¿ya? Pero a mí me llama mucho la atención cómo la gente cambia, ¿cierto? Y hablan de Dios, hay que tener fe en el de arriba, y tratan de decir cosas espirituales porque están con uno, ¿ya? Bueno, me causa, como digo, gracia. Pero así somos, ¿cierto? Los seres humanos nos preocupamos muchas veces de la apariencia. El Señor Jesús no. Y también le dicen que con verdad enseñas el camino de Dios. Ahora, obviamente, como decía, ellos no creían esto. Hablan mucho de la verdad. Ellos están preparando el terreno, están adulando al Señor Jesús para que cuando le hagan la pregunta, Jesús se sincere. No vaya a ser que se guarde algo, que no tenga cuidado. Asegurémonos. Sabemos que es un hombre que lo hemos visto siempre franco, pero asegurémonos de que sea completamente franco, porque la pregunta que le vamos a hacer, lo vamos a pillar, lo vamos a atrapar. Sea lo que sea que él responda, ellos estaban convencidos de esto.
la pregunta que traían, ellos venían preparados para esto. Y eran hombres intelectuales. Entonces, sea cual sea la respuesta que él dé a la pregunta que nosotros traemos, lo vamos a atrapar. Por un lado o por otro. Por eso se están asegurando, ¿cierto?, de que Jesús responda con confianza. Y lo están adulando. Y hacen la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Ya? ¿Debemos pagar el impuesto a Roma o no? Pero usan la figura, ¿cierto?, del César, del emperador. Ahora, bueno, nosotros podemos partir diciendo que yo creo que a nadie le gustan los impuestos, ¿cierto?, en general. ¿Ya? Uno preferiría no pagarlos. ¿Ya? Por la benzina saldría más barata, lo que uno compra en el negocio también, ¿cierto?, no estaría pagando ese 20% adicional. De partida todos desearíamos pagar menos. ¿Ya? Pero este impuesto era además distinto, ¿ya? Porque no era un impuesto nacional, sino que era, y de ahí está la palabra, impuesto, ¿cierto? Era una imposición por un gobierno extranjero que había tomado dominio de su país. Entonces había que pagarle este tributo al invasor extranjero, que además era pagano, era un idólatra. Y bueno, los religiosos judíos habían tomado el segundo mandamiento de no hacerse, el segundo mandamiento habla de no hacerse imagen de Dios. Pero los religiosos, ¿cierto?, en el concepto de Israel, no hacían imágenes prácticamente de nada, de nada. Probablemente la fotografía no se habría desarrollado muy tempranamente en Israel porque ellos no hacían imagen de nada. Entonces a ellos les ofendía que en la moneda hubiese el rostro de una persona. Bueno, en realidad sí, habían figuras de ramas, de árboles y ese tipo de cosas. Pero la imagen de una persona, ¿cierto?, era ofensiva. Además que la moneda, ¿cierto?, la moneda del tributo, traía la imagen del emperador, como recordándoles, ¿cierto?, judíos, este es su rey, a este le deben obediencia, cuando era un invasor extranjero. Y la inscripción decía el nombre del emperador del momento, que era Tiberio, ¿cierto?, Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, refiriéndose al emperador anterior, a César Augusto Octavio. El divino Augusto. Entonces había un concepto idólatra también en la inscripción. Por lo tanto, era ofensivo. Era una sujeción, ¿cierto?, que los judíos no querían, porque era una invasión extranjera. Y además había un concepto idólatra que ofendía, ¿cierto?, la tradición religiosa de Israel. Ese era el concepto entonces del impuesto que se le estaba cobrando. Obviamente el pueblo de Israel en general estaba contrario al impuesto puesto por los romanos, valga la redundancia, ¿no? Y los romanos obviamente se aseguraban a través del sistema de los publicanos, ¿cierto?, de cobrar este impuesto. Y ahí está la trampa. Si Jesús se manifestaba a favor del impuesto, se echaba al pueblo de Israel encima, como un traidor, que incluso quizá era por lo menos indiferente a la idolatría, traidor en cuanto a lo nacional y permitiendo de alguna manera la idolatría, siendo como relajado en ese aspecto, si se mostraba a favor del impuesto. Si Jesús se manifestaba públicamente ahí en el templo, donde estaba la torre de Antonio, que era la fortaleza romana, que estaba al ladito del templo ahí, estaban los guardias, la guardia romana estaba lista, ¿cierto?, allí, porque sabía que en la fiesta de la Pascua se juntaban muchos judíos que querían, muchos de ellos, levantar una revolución contra Roma y librar a su país, y ahí estaban los romanos, muy a la expectativa, sobre todo en estos tiempos de fiestas. Venía la fiesta de la Pascua. Entonces, si Jesús decía que no se debía pagar el impuesto, podía ser acusado de traición contra Roma y de querer levantar una revolución, de querer librarse, ¿cierto?, rebelarse contra Roma. Esa era la trampa.
y ellos estaban seguros, ¿cierto?, que iban a atrapar a Jesús. La pregunta entonces, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Versículo 15, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, Jesús es veraz, ¿por qué me tentáis? Incluso el Evangelio de Mateo agrega hipócritas, ¿cierto? Bueno, ellos dijeron Jesús es veraz, Jesús es veraz. ¿Por qué me tentáis hipócritas? Jesús conocía el propósito, ellos no venían buscando la verdad, ellos no venían sinceramente buscando la opinión de Jesús, ellos querían tender una trampa a Jesús. ¿Por qué me prueban? ¿Por qué me tientan? ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Jesús es bien concreto, uno como se alarga la explicación, pero fíjense, Jesús es bien concreto, le dice, tráiganme la moneda. Y aquí yo meditaba, hermanos, como la calidad de maestro del Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Si nosotros dejáramos fuera el hecho de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, si nosotros lo miráramos simplemente como un hombre, nosotros veríamos a un hombre brillante, realmente. Cuando Él enseña, es brillante. Porque miren, Él no solamente da una respuesta, sino que hace como una lección objetiva. ¿Ya? Lo que nosotros con la tía Juanita, el Nata y la Belén nos quebramos la cabeza, yo a veces una semana entera para preparar la cosa de los niños, para hacer estas cosas adicionales, atractivas, el Señor Jesús así. Denme la moneda. Jesús podría haber respondido al tiro, sí, no, ¿me entiende? Pero dice, pásenme una moneda. Él va a mostrar la moneda, Él va a ser objetivo en la enseñanza. Y además hace otra cosa que es muy bueno en la enseñanza. Hace participar a la gente. Yo no sé si Él no tenía ninguna moneda, ningún denario, que era la moneda del impuesto, o alguno de los discípulos no tenía, pero Él pide una moneda, hace participar a los que estaban escuchando, quizás a ellos mismos, que estaban haciendo la pregunta. Tráiganme una moneda. Y ellos le pasan una moneda. El denario, una moneda de plata. Era como del tamaño de una moneda de 10 pesos, ¿ya? Que tenía el rostro del emperador por un lado, y tenía el mismo emperador, una imagen del mismo emperador, pero sentado en un trono, con una ropa no real, sino que era una ropa sacerdotal. Por el lado del rostro decía lo que yo les dije, Tiberio César, Augusto, hijo del divino Augusto, y por el otro, resumido así, como muy largo ponerlo en una moneda chiquitita, pero estaba resumido. Y por el otro lado, ¿cierto?, esta imagen sentado en un trono con una vestimenta sacerdotal y decía Pontífice Máximo. ¿Ya? Esa era la moneda del tributo, el denario. Versículo 16. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y me imagino al Señor Jesucristo levantando la moneda. Muy objetivo. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y la respuesta era obvia, de César. Y yo me imagino ahí a los fariseos y los herodianos expectantes. La imagen es de César. ¿Qué iba a decir Jesús de César? Aquí lo atrapamos, no sé si lo entienden. ¿Ya? ¿De quién es la imagen? De César. ¿Qué va a decir Jesús del César? Aquí se cocinó. Expectantes a la respuesta. Y breve y conciso, pero de una forma contundente. Por eso yo digo, el Señor Jesús es brillante como maestro. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y es tan contundente la respuesta en tan pocas palabras que ellos se maravillaron y se fueron. Y estos, los fariseos y los herodianos, no fueron capaces de seguir discutiendo con el Señor. Ahí quedaron. Después mandaron a otros grupos, pero estos no quisieron más. Es brillante realmente el Señor Jesús cuando uno lo medita. Vamos a meditar y con esto vamos a ir terminando porque es como la parte central también de la enseñanza. Porque a través de este debate, de esta pregunta tramposa, el Señor Jesús también deja un precedente muy importante, que yo creo que es muy práctico para nuestros días, ¿no? Dad a César lo que es de César. ¿Qué le pertenece al César? Bueno, la palabra dar es pagar. Es
en otras partes de la Biblia sale como rendir cuenta y en otras partes sale como pagar. Páguenle a César lo que le corresponde a César. Den cuenta a César. Entonces sí, Jesús está reconociendo la autoridad del emperador romano. Pero ¿cómo? ¿No está siendo el Señor Jesús como traidor a Dios por reconocer a un rey pagano como una autoridad? No, porque el Señor Jesús sabe muy bien, y la Escritura nos enseña esto, que las autoridades son puestas por Dios. Si Tiberio César reinaba, era porque Dios en su soberanía había decidido, había permitido que ese hombre reinara por sobre todo ese imperio. Jesús reconocía que sobre Tiberio César estaba la autoridad de Dios. Dios había puesto al César. Y eso es lo que consigna el resto de la enseñanza de la Biblia. Nosotros, si vamos al Antiguo Testamento, cuando viene el imperio de Babilonia a conquistar el reino de Judá, el profeta Jeremías es considerado traidor porque Jeremías dice: entréguense a los babilonios. ¿Pero por qué Jeremías decía esto? Porque esto es el juicio de Dios sobre nuestra nación. Dios está entregándole la autoridad a los babilonios. Y claro, más adelante los profetas, Isaías también dice, claro, en su momento los babilonios van a tener que rendir cuenta a Dios también. Pero en este momento Dios los ha puesto como autoridad, dice Jeremías, y Jeremías fue considerado y acusado de traición contra la patria. Claro, sonaba traición contra la patria, pero Jeremías sabía que el soberano de todo el universo había dado la autoridad a los babilonios. Isaías, el profeta Isaías, llama a Ciro, el rey persa, no judío, persa, lo llama siervo de Dios. Y claro, nosotros sabemos que Isaías habla las palabras de Dios. Es Dios el que está diciendo: Ciro, este rey persa, extranjero, es mi siervo, porque yo lo estoy usando, dice Dios, conforme a mi voluntad. Pero el que escuchaba esto en ese tiempo lo escuchaba de boca del profeta Isaías, que llamaba a Ciro siervo de Dios. El Señor Jesucristo va en esa misma línea. Si Tiberio gobierna es porque Dios le ha dado la autoridad. Y luego, ¿cierto?, los apóstoles en el Nuevo Testamento completan esta enseñanza de sujeción a las autoridades. Nosotros, para resumir, hermanos, le debemos a la autoridad, sea cual sea la que esté puesta, sea de izquierda, sea de derecha, sea un gobierno democrático, sea un gobierno militar, sea una monarquía, sea lo que sea. Lo que la Biblia nos dice es que nosotros le debemos primero sujeción, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Romanos capítulo 13, ¿cierto? Versículo 1 al 5. Le debemos respeto, ¿entiendes? No solamente obedecerlo, sino que debemos respetar a las autoridades. Lo dice el apóstol Pedro también en Primera de Pedro. Al que honra, honra, honrad al rey. Debemos sujeción a la autoridad, le debemos respeto a la autoridad, debemos orar por las autoridades. Primera de Timoteo, no recuerdo ahora la cita, pero dice que debemos orar por todos los hombres y especialmente por los que están en eminencia. Debemos orar por las autoridades. Y debemos, y claramente lo dice Pablo en Romanos y el apóstol Pedro, debemos pagar el impuesto a la autoridad, y el Señor Jesús aquí lo está señalando también. O sea, esta enseñanza de la sujeción a la autoridad es clara en las Escrituras. Jesús está reconociendo la autoridad del emperador. ¿Por qué? Por eso es que él agrega a Dios lo que es de Dios. Estoy considerando a Dios en todo lo que estoy diciendo, dice el Señor Jesús. Pero obviamente se completa la respuesta, porque uno podría preguntarse: ¿qué pasa si el César me pide adoración? Y más adelante sucedió esto. O sea, en este momento, en el momento presente donde está Jesús, consideraban divinos a los emperadores que habían muerto, el divino Augusto, pero el que había muerto. En este momento Tiberio se consideraba hijo del divino Augusto, pero él es como que tenía algo de la divinidad, pero no era un dios. Y en tiempos del apóstol Juan, fue por primera vez que un emperador vivo se proclamaba divino y exigió adoración. Entonces, más adelante, no muchos años después,
va a aparecer un emperador que exija la adoración. ¿Y qué hacemos los cristianos entonces? Si dad a César lo que es del César, ¿significa que si el César me pide adoración, yo lo voy a adorar? No, porque Jesús dice, dad a César lo que es de César, lo que le corresponde al César. No debemos darle al César lo que no le corresponde. Y no le corresponde adoración. Si el César viene y nos dice, ustedes no pueden predicar el Evangelio, eso no le corresponde a César. Disculpe. Con respeto, le debemos respeto, pero disculpe, en eso no lo podemos obedecer. Y de hecho eso sucedió, ¿cierto? Decio exigió adoración. Y los cristianos, ¿cierto? Cuando les exigían decir, tú di esta frase, César es Señor, los cristianos decían, no puedo, Jesús es mi Señor. Y tenían que morir, ¿cierto? Por esa causa, porque no reconocían al César como Señor. Entonces, dar a César lo que le corresponde al César. Pero adoración, obviamente, no. Porque el único que merece nuestra adoración es Dios. Y así termina Jesús, ¿cierto? Su frase. A Dios, lo que es de Dios. Ahora, fíjense en esto. Yo no sé si es a propósito o no, y esto no es mío, lo escuché una vez, pero es un muy buen ejemplo. Bueno, hay dos cosas que escuché. Una, la primera que voy a decir es del pastor Jorge Blatt. Me acuerdo cuando él estaba citando la escena, cuando viene Satanás, ¿cierto?, a tentar a Jesús y le pide que lo adore. La respuesta de Jesús es, no, vete Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Hermanos, adoración no es cantar el domingo en la mañana. Eso es una parte de la adoración. Pero entonces el pastor Jorge Blatt dijo, en base a esto, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice, adorar es servir. Y servir es adorar. Lo que nosotros adoramos debemos servir. Y lo que en la práctica servimos, eso es lo que adoramos. Y me quedó dando vuelta. Si yo me rompo la espalda, me levanto temprano por ir a mi trabajo y no tengo el mismo entusiasmo para ir en busca de la reunión en la iglesia, leer mi Biblia en la mañana, si estoy dispuesto a sacrificarme por una cosa como el trabajo y no estoy dispuesto a hacer el mismo o mayor sacrificio por las cosas de Dios, ¿a quién estoy sirviendo? Por lo tanto, ¿a quién estoy adorando? Adorar es servir y servir es adorar. Jorge Black, no Rafael Arroyo. Y lo otro es, un pastor dice, miren, Jesús pregunta de quién es la imagen. La imagen de la moneda era de César. Eso indicaba que la moneda era de César. ¿De quién es la imagen? De César, dada a César lo que es del César. Hermanos, ¿dónde está inscrita la imagen de Dios? En toda la creación. Donde literalmente la Biblia dice que está estampada la imagen de Dios en toda la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿De quién es la imagen de la moneda? Del César. La moneda para César. ¿De quién es la imagen que está en nosotros? De Dios. A Dios lo que es de Dios. A César la moneda. A Dios tu vida. Todo tu ser. Y eso en la práctica, bueno, queda para otros mensajes. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por tu palabra. Te alabamos, mi Dios, por la sabiduría que podemos encontrar en ella. Alabamos al Señor Jesucristo, Padre Celestial. Reflexionamos en Él, sus respuestas, Señor, su forma de enfrentar estos desafíos tan difíciles como perros de presa, tratando de cazarlos, estos hombres, un grupo, hombres inteligentes, tratando de atraparlo. Y el Señor respondiendo, tal como ellos dicen, de manera veraz, porque
con verdad enseñas el camino de Dios, con esa verdad, enseñándonos estas verdades tan profundas, tan prácticas por un lado, Padre, porque vivimos tiempos de ideologías que se enfrentan y a veces nos vemos confundidos qué camino tomar, a veces la iglesia se ve incluso dividida por estas ideologías. Padre, que podamos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo y no dejarnos mover por ninguna ideología, por correcta que parezca, sino seguir con verdad el camino de Dios, porque esa fue la respuesta del Señor. Responder de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a la palabra, a las Escrituras, Padre Celestial. Y te pedimos también, mi Dios, en base a lo que hemos aprendido, lo que hemos oído hoy, a recordar esto que es lo más importante. Tenemos responsabilidades aquí en la tierra, algunos como padres, otros como mamá, como trabajadores. A todo eso nos debemos de alguna manera. Pero a ti, Padre, nos debemos el todo por el todo. Aún las cosas que hacemos aquí en la tierra, también las podemos dedicar a ti, porque a ti nos debemos completamente. Entonces, Padre, ayúdanos a vivir conforme a esta verdad. No solamente un par de horas el domingo en la mañana dedicados a ti, sino que como siempre lo hemos recordado, pero reconocemos que es difícil hacerlo, Señor, que toda nuestra vida esté dedicada a ti. Oramos en el nombre del Señor Jesús, nuestro máximo ejemplo. En su nombre oramos. Amén. Amén. Estamos con la enseñanza. Si alguien puede avisarle a los niños, volvimos a nuestra rutina. Hasta suena bonito decir estas cosas que decíamos antes, hace más de un año y medio. No sé, hermano Pato, si quieres por mientras dar algunos avisos para aprovechar el tiempo. Solamente recordar, hermanos, la reunión el día miércoles de 7:30. Vamos a estar haciendo una lista también, hermanos, para el tema del aseo. Igual la familia que quiera estar ayudando se va a acercar al aseo a mí para que podamos incluirlo en la lista. ¿Ya? Hay que esconder la pirutilla, no vaya a ser que alguien se confunda. Miren, un globo. Qué bacán, nunca le han comprado un globo al niño. ¿Qué es eso? Rojo. El rojo. ¿Cómo estuvo la lección de los adultos? ¿Bien? Ya. Bien, entonces los niños también tuvieron su clase. Vamos a cantar un último coro, ¿ya? Para ir terminando, después vamos a dar algunos avisos y vamos a pasar la ofrenda también para que nos preparemos. Vamos a cantar El Dios que adoramos.
ofrenda. Bueno, avisos. Día miércoles nuestra reunión de oración, ya aquí también, presencial. Seguir orando nomás por los hermanos, recordemos a Walter sobre todo, por su recuperación, y incluyamos también a nuestros hermanos que no se han estado congregando, que no hemos visto hace tiempo también, para que nuestros corazones, nuestros pensamientos sigan con ellos también durante estos días, ¿ya? Eso, no sé si hay algún aviso más, chicos. ¿Algo más importante? Nada que decir por el momento. Ya. Bien. Agregar nomás que, bueno, estamos a la mitad de la forma más o menos, así que si se puede invitar. Se sienten en libertad de invitar, ¿cierto? A cualquier persona que ustedes quieran, y sobre todo si, no sé, si hay niños que conocen, obviamente está abierta la invitación. Todavía estamos a la mitad de la invitación. Okay. Bien. Entonces ahí invitarnos a nuestros hermanos más cercanos, igual recordemos, estemos animándoles a algunos que tenemos contacto también. Así que eso, ya bien, agradecemos al Señor por este día, por poder compartir, y nos vamos a despedir también en oración. Ya, pongámonos de pie y nos despedimos en oración. Señor, te damos gracias por el día que nos has dado, Señor, por permitirnos un domingo más reunirnos, Señor. Estamos de alguna forma retomando, readaptándonos, Señor, de nuevo a esta forma que en realidad siempre le hemos tenido así, pero, Señor, igual nos ponemos contentos, te agradecemos también por permitirnos, permitir que nos reunamos nuevamente como hermanos, Señor. Seguimos orando por nuestros hermanos que nos hemos estado viendo durante un tiempo, Señor, no se han congregado por X motivos, para que tú también estés presente en sus vidas, Señor, para que ellos también puedan recordarte a ti, Señor, y realmente sentir el espíritu de por qué es necesario que nos congreguemos, por qué es necesario también pasar tiempo en tu casa de oración, Señor. Te pedimos también por cada hermano que está aquí presente, para que también nos dé esa cuota de responsabilidad, ese sentir por el hermano que no puede estar asistiendo, por el que hay que ir a visitar, Señor, por el que hay que animar también, para que seamos también una ayuda para ellos. También oramos por cada cosa que hay que hacer durante la semana, Señor, para que tú bendigas a cada uno de mis hermanos también, Señor, en cada uno de sus quehaceres, y Señor, esperamos también volver a reunirnos durante la semana y también el próximo domingo, Señor. En el nombre de Hijo amado Jesús, amén. Amén. Bien, estamos despedidos.